Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de esto que es Artios Biblia en nuestro estudio de la Carta de Santiago. Quisiera basar este video en la idea final que tratamos en el video anterior. En lugar de avanzar en la siguiente sección de la Carta de Santiago, quisiera reforzar uno de los puntos principales que tocamos en el video anterior porque se me hace que es sumamente importante para nuestro entendimiento y nuestra práctica de la Carta de Santiago. Terminamos el video pasado diciendo lo siguiente: nuestro trato a los pobres es una evidencia concreta de la autenticidad o falsedad de nuestra fe en Cristo. Y es realmente una afirmación osada. Quiero repetirla y me gustaría que medites en ella. Nuestro trato a los pobres es una evidencia concreta de la autenticidad o falsedad de nuestra fe en Cristo. Así terminamos el video pasado y ahora me gustaría comprobar a la luz de la carta de Santiago que esto es realmente correcto. Estamos basándonos en la sección de la carta de Santiago que va desde capítulo 1, versículo 18 hasta capítulo 2, versículo 26, pero es específicamente a partir del verso 26 del capítulo 1, donde podemos ver este claro énfasis en la carta de Santiago. Hay tres manifestaciones negativas en esta sección de Santiago, de 1.26 a 2.26, en cuanto a nuestro trato a los pobres, que están sumamente relacionadas con la falsedad de lo que podría ser la fe cristiana. Estas son las tres manifestaciones negativas. Primero, Santiago dice que descuidar a los vulnerables es contrario a la religión pura delante de Dios. Capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar, socorrer, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. En este caso, el mundo nos contamina haciéndonos indiferentes a las necesidades de los más vulnerables. Descuidar a los vulnerables, dice Santiago, es contrario a la religión pura delante de Dios. La segunda manifestación negativa es que deshonrar a los pobres es contrario a la elección salvífica de Dios. Santiago 2, 5 y 6. Hermanos míos amados, escuchen. No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman, pero ustedes han menospreciado al pobre. Santiago no está diciendo que todos los pobres se vayan a salvar o que Dios eligió a los pobres para ser ricos en fe únicamente porque sean pobres, pero el tema teológico de la elección de Dios es claro en este pasaje. Dios eligió a los pobres, dice Santiago, para que ellos tengan una mayor sensibilidad espiritual. Repito, no se trata de que todos los pobres vayan a ser salvos simplemente por ser pobres, pero Dios puso en ellos una sensibilidad particular, una riqueza de fe, dice Santiago, que contrasta con su situación socioeconómica. Y la tercera manifestación negativa que vemos en estos énfasis de Santiago es que desatender a los necesitados es contrario a la fe viva que nos justifica delante de Dios. Capítulo 2, versículos 14 al 17. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta.
Así que vemos en esta sección de la carta de Santiago, de 1.26 a 2.26, estas tres manifestaciones negativas que funcionan a manera de énfasis. Las voy a repetir. Descuidar a los vulnerables es contrario a la religión pura ante Dios. Deshonrar a los pobres es contrario a la elección salvífica de Dios. Y desatender a los necesitados es contrario a la fe viva que justifica delante de Dios. Ahora, podríamos expresar estas mismas verdades de una manera positiva. Aquí están expresadas negativamente, pero vamos a expresarlo de una forma un poco diferente. Lo que Santiago está reforzando es que no actuar con compasión hacia los pobres es, primero, una religión contaminada por el mundo. Capítulo 2, versículo 5 habla de los pobres según el mundo, los que el mundo considera como pobres y por tanto los menosprecia. Y es lo que estaban haciendo también los lectores de la carta. No actuar con compasión hacia los pobres es un juicio opuesto al de Dios, porque mientras que Dios exalta a los pobres, los lectores de esta carta los estaban deshonrando, poniendo abajo. Y tercero, no actuar con compasión hacia los pobres es una fe muerta que no justifica, y es el tema del capítulo 2 de los versículos 14 hasta el 26. Entonces, ¿cuál es la relación entre la compasión activa hacia los pobres y el tema central de la carta? Y creo yo que en esta sección, en Santiago 1.18 al 2.26, lo que Santiago está enseñando es que practicar la palabra es el medio para alcanzar el telos de Dios, tanto en el presente como en el futuro. Practicar la palabra es el medio, es la manera para alcanzar ese fin último, ese propósito, ese telos de Dios. Pero se trata, y esto es lo importante, se trata de una práctica de compasión generosa hacia los más necesitados. Lo que Santiago está enseñando es que actuar compasivamente hacia los pobres es una manera fundamental para alcanzar el telos de Dios, el fin último de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo alcanzo el telos? A través de la práctica de la compasión activa hacia los más necesitados. Ya que en Santiago, en la carta de Santiago, el telos está en la acción, se trata de una acción de generosidad compasiva hacia los pobres, los vulnerables y los necesitados. Necesitamos reforzar este tema de la compasión generosa para ser fieles al sentido de la carta de Santiago y reforzar algo que es tan importante, hermanos. La manera en la que tratamos a los pobres manifiesta si nuestra fe cristiana es auténtica o es falsa. A partir de esta idea básica que hemos presentado, Santiago nos da cuando menos 8 razones para tratar generosamente a los pobres. Las voy a mencionar brevemente, sin mayor comentario, tal vez solo en algunas de ellas. Pero son 8 razones que la carta de Santiago aporta para tratar generosamente a los pobres. Primero, porque es la religión pura ante Dios. Ya lo vimos en 1.27. Segundo, porque es la fe genuina en Cristo. Capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, no tengan vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Entonces, tratar a los pobres de manera generosa, compasiva, es la fe genuina en Cristo. Tercero, porque se corresponde con la elección de Dios, que ya lo vimos, capítulo 2, versículos 5 al 7. Cuarto, porque es el núcleo de la ley moral de Dios. Capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplen la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y en ese contexto, el amor al prójimo es la compasión a los pobres. En quinto lugar, porque es un criterio básico del juicio de la ley de Dios.
según capítulo 2, versículos 9 al 13. Ya hablamos en el video pasado acerca de esto. Dios nos juzga a través de su ley, tanto en el presente como en el futuro. Y el criterio básico del juicio de la ley de Dios, según este pasaje, es nuestra compasión hacia los pobres. Dice el verso 13, porque el juicio será sin compasión para el que no ha mostrado compasión. La compasión triunfa sobre el juicio. Razón número 6. Porque es la fe salvífica auténtica. Por eso debemos tratar generosamente a los pobres. Ya leí capítulo 2, versículos 14 al 17. La única fe que nos salva es una fe viva, es una fe compasiva hacia los pobres. Séptima razón, porque demuestra la confesión cristiana básica. Y quiero detenerme aquí un poco. Voy a leer capítulo 2, versículos 15 al 19. Perdón, versículos 14 hasta el 19. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. El Shema, la confesión básica de la fe judía según Deuteronomio 6 era Dios es uno. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero ese Shema iba seguido y se llamaba Shema porque era la primera palabra en el hebreo en esa oración. Era una oración que los judíos hacían todos los días. Pero iba seguido por lo siguiente: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. La confesión iba seguida por la obediencia del amor. Lo que Santiago está diciendo aquí es que la fe genuina, la fe auténtica, la fe que se manifiesta en una confesión cristiana básica, tiene que ir acompañada por las obras de compasión. La confesión cristiana básica es Jesucristo es el Señor, pero debe ir acompañada por la práctica de la compasión hacia los necesitados. Tratar generosamente a los pobres, porque esa es precisamente la demostración de nuestra confesión cristiana básica. Demuestra la confesión cristiana básica, dice Santiago. Y la octava y última razón es porque es la fe viva que justifica. Capítulo 2, versículos 20 al 26, pasaje que voy a explicar más detenidamente en el próximo video. Pero lo que está diciendo Santiago acá es que la compasión a los pobres es lo que demuestra nuestra fe, y es únicamente la fe auténtica la que nos justifica. Quiero que se note claramente que cada una de estas 8 razones, que todas y cada una de ellas son razones teológicas, tienen que ver, todas están relacionadas con la naturaleza esencial de Dios y de nuestra fe cristiana. La compasión a los pobres es parte fundamental de nuestra teología, de nuestra fe auténtica, genuina en Dios y en el Señor Jesucristo. En resumen, porque sé que he hablado muchas cosas en este video, las obras de compasión hacia los pobres aportan varias cosas: pureza a nuestra religión, en 1.27, obediencia a nuestra relación con Dios, en 2 del 1 al 10, victoria en nuestro juicio futuro, 2 del 11 al 13, vida a nuestra fe, 2.14 al 26, demostración a nuestra confesión básica, 2.14 al 19, y justificación ante Dios, 2 del 20 al 26. La compasión a los pobres aporta muchísimas cosas
a nuestra vida cristiana, a nuestra fe cristiana, a la autenticidad de nuestra fe cristiana. ¿Por qué tanto énfasis en este tema de la compasión activa hacia los pobres? Quiero terminar contestando esta pregunta. Santiago deja en claro que de la compasión hacia los pobres depende enteramente el que tengamos una buena relación con Dios, hermanos. Sin compasión no hay telos. Por eso estamos remarcando este tema tan importante en este video. Es muy fácil autoengañarnos. Santiago habla del autoengaño varias veces. En 1:26 y 27, en 2:14 y 2:20. Es sumamente fácil autoengañarnos pretendiendo que nuestra religión o nuestra fe son auténticas, aunque no tengan el sustento práctico de la generosidad compasiva. Eso es un autoengaño para Santiago. Y quiero ser enfático acá. El único cristianismo auténtico es el que cuida de los pobres. No hay otro cristianismo genuino más que ese. Y cuida de los pobres en medio de su profunda vulnerabilidad, según 1:27. Visitar huérfanos y viudas en sus aflicciones. Cuida de los pobres cuando asisten a nuestras reuniones de iglesia, según capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y cuida de los pobres cuando no tienen lo necesario para el sustento físico, según capítulo 2, versículos 14 al 17. El único cristianismo auténtico es el que cuida de los pobres en medio de sus dificultades. Esto que estoy hablando acá apunta a una realidad de nuestro cristianismo contemporáneo. Estamos en un tiempo en el cual el énfasis doctrinal y teológico ha ganado fuerza en nuestras iglesias, en la mente y el corazón de nuestros jóvenes incluso, y eso me parece sumamente sano, sumamente correcto. Qué bueno que ahora estamos enfatizando lo que se llama la ortodoxia, la doctrina correcta, la fe cristiana correcta, el pensamiento correcto en cuanto al cristianismo, las confesiones cristianas correctas. Todo eso es muy importante y yo estoy a favor de eso al 100%. Pero, según la carta de Santiago, sin compasión hacia los pobres, ese énfasis doctrinal no es más que mera palabrería inútil y no es mejor que la fe de los demonios. Capítulo 2, versículos 17 al 19. Los demonios pueden confesar que Dios es uno y eso trae a sus vidas temor. Pero no pasa de eso, no hay obediencia práctica. Santiago está diciendo que una confesión doctrinal correcta, sin compasión hacia los pobres, es inútil, es palabrería que no sirve para nada. Sigamos reforzando el énfasis doctrinal, pero unámoslo radicalmente con una compasión activa y generosa hacia los más necesitados. Ese es parte fundamental del mensaje de Santiago, desde el capítulo 1, 26 hasta el capítulo 2, verso 26. En el próximo video trataremos uno de los pasajes más difíciles de la carta de Santiago y de todo el Nuevo Testamento, 2:14 al 26, así que te invito que puedas ver también el siguiente video. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.